Una de las preguntas más difíciles de responder para mí es la siguiente. ¿De qué religión eres? ¿A qué religión perteneces? A las personas les interesa saber de qué religión eres. No lo sé por qué. Quizás porque se sienten identificados con alguna. Y sin una mala intención te preguntan, ¿y tú de qué religión eres? A mí me cuesta muchísimo responder esa pregunta. ¿Por qué? Porque cuando tuve mi experiencia con el Señor, la primera, las personas que me enseñaron al inicio me dijeron lo siguiente: tú no te estás cambiando de religión, no te estás pasando a ninguna otra religión. Y yo tomé eso. Esa fue la enseñanza que recibíamos, hasta donde recuerdo, todas las personas. No te has cambiado de religión, este es un nuevo estilo de vida, con Dios, pero acá no se trata de cambio de religión, porque nosotros no somos religión. Y efectivamente esa enseñanza la tomé en mi vida y la he seguido a pie de la letra hasta ahora. Por eso es que me cuesta responder de qué religión eres, ¿no? Ahora, conociendo un poquito más de Dios, nosotros sabemos de que la Biblia nos dice en 2 Corintios 5:20, nos dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces, ¿qué somos? ¿De qué religión somos? Nosotros, más que una religión, porque el Señor, si vemos desde el inicio, Dios, el Rey del Universo, le dio a Adán y a Eva no una religión, le dio un reino. Él quería extender su reino para que ellos sojuzgaran, señorearan, en otras palabras, administraran su reino. No le dio ninguna religión, ¿no? Entonces el hombre no perdió, cuando cayó, no perdió ninguna religión. Como dicen algunos estudiosos de los temas del reino, lo que el hombre perdió no fue una religión, sino perdió un reino, un gobierno, toda una administración. Y el Señor Jesucristo, cuando viene por el mismo plan de Dios, quiere restaurar lo que Dios siempre le quiso dar al hombre. O sea, Dios quiere que nosotros volvamos a tener el reino, que lo vivamos. Entonces somos embajadores del reino de Dios. Esa es mi palabra. Cuando me preguntan, ¿y tú quién eres? ¿De qué religión? Trato de decir, bueno, yo soy un creyente, ama a Dios, busca de Dios, soy un ciudadano del reino de Dios y un embajador del reino de Dios. Claro, uno no se va a pelear con las personas, ¿no? En el fondo, a las personas que aman al Señor se les identifica como cristianos. Así que, ¿para qué pelearse con los demás? Y a veces uno tiene que, para evitar contenciones, trata de ceder en algunas cositas que no afectan mucho a la identidad de uno. Nosotros, más que una religión, que nunca nos cambiamos a ninguna, somos ciudadanos y embajadores del reino de Dios. Un embajador no habla por su propia cuenta. Un embajador es un representante del país del cual viene el país que lo ha enviado. Eso es lo que hace un embajador. No habla su propia opinión, no puede. Tiene que hablar las políticas de gobierno del país al cual representa. Un embajador del reino de los cielos tiene que hablar las cosas y las leyes y lo que está estipulado en el reino de los cielos. Entonces representa al reino de los cielos. Usted representa al reino de los cielos. Usted es un embajador. Usted no es representante de una organización. Usted es representante de Dios, porque es un embajador. Defiende los intereses del reino, más que defender a veces a una u otra persona
o a una otra institución, se vuelven camiseta muchos de algunas organizaciones, cuando ese no es el objetivo. Usted debería ser, su camiseta es de ciudadano del reino de Dios. Es lo que le corresponde. Ahora, el pertenecer a una institución en la tierra es bueno, porque nos conocemos a otras personas, pero lo más importante es que usted tenga claro que usted, más que estar en una institución, usted es un embajador del reino de Dios, ¿no? Jesús nunca envió representantes de una religión. Jesús anunció continuamente: el reino de los cielos se ha acercado. No predicó ninguna nueva religión. Él predicó el reino, el rey, el gobierno de Dios. Predicó la restauración del dominio del hombre, o sea, otra vez darle el reino, lo que Dios quería, lo que había perdido, otra vez se lo vamos a dar. Jesucristo es la puerta de ese reino. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es una embajada del reino. En otras palabras, podemos decir que todos los domingos las personas que van son embajadores que van a la embajada. La iglesia es la embajada, donde se reúnen todos los ciudadanos que son embajadores, ¿no? Es un lugar, prácticamente una embajada pertenece a otro país, como si fuera otro país en ese lugar, donde se habla el lenguaje de ese país, el lenguaje del reino, donde se enseñan términos de gobierno del reino de Dios, donde se habla de la parte de santidad, pero también se habla del reino. O sea, son dos mezclas, ¿no? Como decir, somos hijos, pero también somos ciudadanos. O sea, la santidad y también los temas del reino, cómo funciona. Así, la iglesia, ¿no? Entonces, la iglesia es una embajada del reino de Dios. No existe para defender una denominación. O sea, esto de defender una denominación, yo soy de esto, yo soy de eso es una cosa que no tiene nada que ver con la ciudadanía, no tiene nada que ver con los embajadores. Los embajadores representamos al reino de Dios, ¿no? Representamos al reino de Dios, por eso nuestra visión es amplia. Nuestra visión es amplia. Nosotros consideramos que los embajadores y la iglesia se encuentran en diferentes partes del mundo, son los miembros ciudadanos del reino de Dios que se encuentran en diferentes partes del mundo, no solamente en un lugar. Entonces son de diferentes partes. Por eso la visión es amplia de un embajador del reino de Dios. Un embajador nunca cambia de mensaje, nunca cambia el mensaje. De otras palabras, Pablo no decía mi opinión es, no, eso no vamos a escuchar eso. Moisés, Abraham, Jesús, ni siquiera Jesús decía mi opinión es, ¿no? Él decía yo hablo lo que el Padre me dice que hable, ¿no? Entonces, un embajador transmite fielmente lo que el rey comunica. Olvídese de sus propias opiniones. Tiene que opinar, en este caso, lo que viene directamente de su reino. Como hablamos, la misión es reconciliar, como le decía 2 Corintios 5. Tenemos el ministerio de la reconciliación. La palabra reconciliación no tiene nada que ver con que nosotros debamos convencer a las personas para que se cambien de religión, sino para que se reconcilien con Dios y que entren a su reino. Miren, qué interesante todos estos puntos, ¿no? A veces nos olvidamos, muchas personas se olvidan, por eso es importante aclarar cómo es un embajador, cuáles son sus funciones. A veces me sorprende encontrar muchos amigos míos, creyentes, pero cuando a veces uno se distrae, los ves festejando el día de tal religión, el día que se celebra tal persona que creó una nueva religión, pero eso no tiene nada que ver con el reino. El Señor no trajo religiones, trajo su reino. Respetando las posiciones, ¿no?, de diferentes personas, que entiendo que no es deliberadamente, no es una mala intención, para nada. Por eso el canal
que nosotros damos estos artículos, estos temas que damos, estos aportes, es para enriquecer, ¿no? Enriquecer a los miembros de la iglesia, a los ciudadanos, a los embajadores, con estos términos, para tener una visión un poquito más amplia. ¿Está bien? Entonces, unos puntos más. ¿Cómo vive un embajador? Un embajador vive con integridad, con autoridad, con amor, con justicia, misericordia, y refleja el carácter del rey. Finalmente, el mundo no necesita más representantes de instituciones religiosas. A veces las personas en el mundo tanto etiquetan a la gente de las iglesias que les dicen: ustedes solamente vayan y no se metan en las cosas del gobierno, del Estado, ustedes métanse solamente en la iglesia y pónganse a orar, no tienen por qué meterse. Y a veces las personas de la iglesia se confunden y no saben qué hacer. Pero cuando uno sabe que es un embajador, sabe que es un ciudadano, sobre todo un embajador es un político. Y el gobierno de Dios prácticamente podemos decir hasta que el mismo rey es un cargo político. ¿Político por qué? Porque administra poder. Ese es el significado de la política. Entonces uno puede ingresar cuando uno sabe, un ratito, yo soy embajador del reino de los cielos, puedo dar mi opinión de lo que dice el rey, no la mía, lo que dice el rey, y puedes hablar. Nadie te puede decir: tú métete ahí porque tú tienes tu religión y solamente ponte a rezar ahí, ora por nosotros, que eso no te corresponde a ti, eso nos corresponde a nosotros. Totalmente falso. Tú eres un embajador, ¿no? Eres ciudadano, tienes autoridad para dar tus aportes y muchas cosas más. Dios te bendiga.